Lección para el día lunes 18 de octubre. Temer a Dios. Moisés les dijo a los hijos de Israel que amaran a Dios con todo lo que tenían. Era un mandato. Sin embargo, pocos versículos antes, Moisés les dio otro mandato: que temas a Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 2. Vamos a leer Deuteronomio 10:12. ¿Qué dice este texto sobre el amor y el temor y cómo lo entendemos? Deuteronomio 10:12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En un versículo se les dice que teman a Dios, en otro que lo amen. Y en este versículo se les dice que lo teman y lo amen al mismo tiempo. Según la interpretación común de la palabra temor, esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. El temor de Dios en el sentido de admiración, de respeto por quién es Él, su autoridad, su poder, su justicia y su rectitud, especialmente en contraste con nuestra pecaminosidad, debilidad y total dependencia de Él, debiera ser una reacción natural. Somos seres caídos, seres que hemos violado la ley de Dios y que, si no fuera por su gracia, merecemos la condenación y la muerte eterna. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Estos versículos, ¿cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? Efesios 2, 1 al 10 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A pesar de que éramos hijos de ira, por eso debiéramos temerle. Cristo murió por nosotros y así nos dio una nueva vida en Él, que incluye librarnos del pecado y la condenación del pasado. Por eso debemos amarlo. Y así como esto se aplica a nosotros hoy, este mismo principio se aplicó al antiguo Israel. Habían sido cautivos en Egipto, condenados a la esclavitud y la opresión, y solo el amor de Dios por ellos y la misericordia hacia ellos fue lo que los guió a su gran redención. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. Deuteronomio 5:15. No es de extrañar, entonces, que amen y teman a Dios al mismo tiempo. Y si ellos hicieron eso, ¿cuánto más debiéramos amarlo y temerlo nosotros al contar con la gran verdad de la muerte de Jesús en la cruz y en nuestro favor? Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo debemos entender que el mandamiento temed a Dios debe ser el primer mandamiento del Señor para los últimos días al mundo? A la luz de lo que sabemos sobre lo que se avecina en el mundo, ¿por qué ese mandato tiene tanto sentido? Y para complementar esta reflexión, el espíritu de profecía nos dice: hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quienes los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él, y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28:17. Patriarcas y Profetas, página 256 y 257. Lección para el día lunes 18 de octubre. Temer a Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De muchas maneras hemos malinterpretado el temor a Dios. Unos, por un lado, le tenemos miedo a Dios, y eso es una tergiversación del temor a Dios del que habla la Biblia. Creemos que es un amo cruel, un Dios sin sentimientos, que dice que nos ama, pero que no tiene ningún reparo en enviar maldiciones a diestra y siniestra para aquellos que no hacen las cosas como Él quiere, llegando así a conclusiones muy parecidas a las que tenían los amigos de Job y los judíos en épocas pasadas. Si cometes un error o un pecado, Dios te mandará alguna enfermedad o alguna calamidad. Incluso puede que te envíe un rayo o una descarga de fuego celestial. Debemos reconocer que en varias ocasiones el relato bíblico nos muestra que Dios actuó con justa ira y con justa indignación en contra del pecado y los pecadores que se gozaron en su impenitencia. Ejemplos hay bastantes, por ejemplo el diluvio, Sodoma y Gomorra, Nadab y Abiú, los jóvenes que se burlaron de Eliseo también, esos 40 jóvenes que cuando Eliseo subía a Betel se burlaban de él diciéndole: sube, calvo. Estos también recibieron una manifestación directa de la ira de Dios. O en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, entre muchos otros. Sin embargo, no es ni nunca ha sido el modus operandis de Dios o la forma constante de actuar el estar enviando rayos, fuegos o enfermedades a cada pecador a la primera oportunidad en que éste manifieste su pecado. Es más, todos los casos en los que se manifestó la ira santa de Dios estuvieron precedidos por una larga manifestación de paciencia, misericordia y gran luz, para que los pecadores no tuvieran necesidad de recibir el justo pago de sus iniquidades, sino que pudieran decidir volverse de su mal camino y encontrar perdón y restauración. Otros, de diferente manera, hemos llegado a la conclusión antibíblica también y muy secular de que Dios es un Dios liberal, permisivo y tan amoroso que no se irrita con el pecado, que tampoco se irrita con los pecadores crueles, que no debemos guardarle reverencia,
que debemos llamarlo con apodos confianzudos como Chuchito o Diosito, y de cualquier manera que nos permita sentirlo mucho más cercano y como nuestro igual. Hemos en algunos casos distorsionado el temor a Dios y en otros nos hemos olvidado completamente de lo que es ese temor genuino. A Dios no le debemos tener miedo porque Él no es malo, Él no es cruel, Él no es caprichoso. Pero tampoco lo debemos tratar sin respeto o de manera irreverente porque Él no es cualquiera. Él no es igual a nosotros. Él es el eterno, Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Le debemos nuestro amor, nuestra reverencia y nuestro respeto profundo. Temer a Dios es reconocer su majestad, su grandeza, su dignidad y la gloria que merece su nombre. Ser plenamente conscientes de su presencia con nosotros y por esa conciencia modelar nuestro comportamiento de tal manera que honre su carácter y agrade a su alma. El temor a Dios no nace espontáneamente, ni siquiera cuando nos esforzamos por tener temor de Dios. No es fruto de nuestra naturaleza, tampoco fruto de nuestro esfuerzo, por más sincero que sea. El temor a Dios es el fruto de una constante relación con Él a través de su palabra y de la oración. Cuando los mandamientos de Dios son recibidos e interiorizados en nuestro ser, la vida de Dios se nos comunica y nos hacemos plenamente conscientes de que Dios es santo y es puro. Ante ello, nuestra reverencia, amor y respeto hacia Él fluyen en todo lugar donde nos encontremos. Dice el espíritu de profecía: debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma de acudir a Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Está aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor y está creciendo la desconsideración por su grandeza y majestad. Pero Dios nos habla en estos días finales. Oímos su voz en la tormenta y en el relumbrar del trueno. Nos enteramos de las calamidades que Él permite que ocurran, tales como terremotos, las inundaciones y la acción de los elementos destructivos que barren con todo lo que encuentran a su paso. En estos tiempos peligrosos, los que profesan ser el pueblo de Dios que observa sus mandamientos deberían guardarse de la tendencia a perder su espíritu de reverencia y santo temor. Libro La maravillosa gracia, capítulo Venid con reverencia. Primer párrafo.